las personas intolerantes. Hoy día vamos a hablar sobre las personas intolerantes, por qué son así y cómo podemos ayudarlos a cambiar. Vamos a hablar sobre este tema con Iris Espinosa, que es psicóloga. Iris, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Cecilia? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo son las personas intolerantes? Bueno, las personas intolerantes tienen una inmensa dificultad para poder insertar y comprender otros puntos de vista diferentes a los suyos. Entonces acá viene la pregunta, ¿no? Bueno, si tienen dificultad para comprender otros puntos de vista a los suyos, ¿cómo es que se les reconoce y se les manifiesta? Justamente porque normalmente tienden a la segregación y a la discriminación. ¿De qué tipo? De todo tipo. Sea una discriminación de tipo sexual, racial, intelectual, religioso, conductual. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Supongamos lo típico que pasa en los centros laborales. En un centro laboral, de pronto las personas ingresan, están de practicantes 2 años y luego las contratan. Pero de pronto llega un practicante que por sus habilidades o por cualquier circunstancia va a ser contratado al año. Entonces de pronto alguien más antiguo que ha pasado por este proceso dice, no, un momentito. Aquí no se puede permitir esto. Le preguntas por qué. No, un momentito. Todos hemos pasado 2 años y este señor no puede entrar solamente 1 año. No es justo. Parece normalmente un reclamo de injusticia, pero es una actitud de intolerancia. Pero esto sucede muy a menudo, sobre todo este ejemplo que me estás dando. Claro, lo menciono porque estamos muy acostumbrados a la intolerancia evidente, a la intolerancia histórica. Por ejemplo, nos es muy claro la intolerancia religiosa, la Santa Inquisición, el nazismo, etcétera. Pero nos es desapercibido la intolerancia de la vida cotidiana. Claro, de lo común. De lo común, de lo que no se nota. ¿Y por qué? ¿Dónde está la intolerancia, por ejemplo, en este ejemplo? Ajá. En lo siguiente, la persona intolerante tiende normalmente a privilegiar y realzar como valor fundamental de su perspectiva sobre las cosas, su valoración de su identidad. Es decir, toda persona tiene cifrada la valoración de su identidad y de su dignidad en algo. Unos dicen, yo me siento una persona digna porque soy buena madre. Yo me siento una persona digna porque soy un buen trabajador. ¿Qué pasa con la persona intolerante? La persona intolerante tiene la dificultad de poder comprender que hay otros elementos en el ser humano que son tan o más importantes como los que él adjudica a sí mismo. En el caso específico de la persona en el centro laboral, esta persona piensa que su valor fundamental y su dignidad como ser humano, ¿no es cierto?, la elevación de su propio ser, tiene que ver con el respetar de pronto el cumplimiento de las reglas. Entonces no puede admitir que esta regla se rompa, hay una falta de tolerancia a la ruptura de la regla, porque su valor sobre sí mismo es el respeto a la regla. Entonces ahí comienza la intolerancia y es algo sutil porque no se nota. Claro, y es algo subjetivo también, ¿no? Exactamente. Porque esta persona puede valerse del recurso de todos tienen que ser tratados por igual. Exactamente. ¿No? Y este, digamos, valor de la igualdad, ¿no?, de la justicia en este caso, es algo bien visto. Exactamente, y acá has dado en el segundo punto fundamental para comprender la intolerancia. ¿Qué pasa con el intolerante? El intolerante parte de la idea que es injusto que 2 personas que no tienen valoraciones iguales o que no son iguales por alguna coyuntura sean tratadas de forma justamente similar. Entonces no puede admitir, por ejemplo, si es una intolerancia religiosa, y uno es musulmán y el otro es de pronto, pues, llamémoslo así, judío, entonces uno de ellos es intolerante en la medida que no permite que el otro tenga los mismos derechos que él. Entonces el intolerante dice, ¿por qué si los dos somos diferentes vamos a tener los mismos derechos? En cambio, la persona tolerante tiene la capacidad para comprender, ¿no es cierto?, que aún siendo diferentes, todos tenemos derecho a la comprensión de nuestra circunstancia, que eso es algo interesante. Menciono esto porque hay una intolerancia muy frecuente, por ejemplo, en relación a los padres y sus hijos. Cuando estás en un aula de clase, normalmente a veces viene una mamá y le dice a la profesora, mire, me parece injusto que a Pedrito López le hayan permitido entregar su composición al día siguiente, cuando mi hijo la vez pasada también entregó al día siguiente porque no pudo y usted le restó 3 puntos. Pero la persona que reclama no está tomando en cuenta de pronto que al Pedrito López se le ha hecho una consideración porque Pedrito López en sus 7 años escolares jamás nunca dejó de entregar una composición y de pronto tenía una circunstancia que explica cómo es que él puede tener una excepción. Las personas intolerantes tienen gran dificultad para comprender las excepciones, porque parten de una regla muy rígida. Si no somos iguales, no tenemos los mismos derechos.
caso social, en el caso, por ejemplo, de la consideración a la dignidad de la mujer. A ver, esta señorita ha tenido en su vida no más de 2 enamorados y ha accedido a tener un novio íntegro, guapo, profesional. ¿Por qué esta otra, pues que ha tenido 25 enamorados, va a tener derecho a lo mismo? No me parece. Por ejemplo, es el tipo de comentarios cotidianos sociales, sí, donde tú puedes ver y no se nota que hay una profunda intolerancia. Cuando me preguntan, ¿qué nivel de intolerancia? La misma que genera las guerras. Lo que pasa es que la señorita no tiene el poder para poder establecer una regla que haga una discriminación entre una chica que tuvo mucha experiencia y una que tuvo poca experiencia. Lo mismo pasa entre los hombres. A ver, un momentito, yo me mato en el gimnasio, yo cuido mi ropa, invierto en mi imagen para poder conseguir salir con una chica guapa, como Cecilia. Como tú. Y entonces va y dice, ¿y por qué este hombre acá, que nunca va al gimnasio, que está gordito, que panzoncito, ¿no? ¿Cómo es posible de que pueda tener? No me parece. Ah, no, eso está mal, eso no me parece. Ahí hay una intolerancia, porque la persona parte justamente de que como 2 personas que son diferentes van a tener los mismos derechos y por ende las mismas oportunidades. Entonces, es interesante que en la esencia del intolerante hay una falta de comprensión, no del otro, de la vida misma y sus múltiples variables. ¿Una persona insegura también será intolerante? Una persona insegura puede ser intolerante también, o sea, puede ser intolerante. Pero porque si partimos, ¿no?, del precepto de que una persona, digamos, aplique estos juicios de valor, ¿no?, basado en lo que él es capaz, en lo que él tiene, que otros no tienen, ¿no? Pero digamos, partimos de lo que yo tengo. Y una persona insegura que siente que no tiene, ¿no?, y que se siente inferior. Puede ser intolerante, sí. Solamente que se necesita un elemento más. Se necesita que la persona insegura sea orgullosa. ¿Por qué? Porque el intolerante es una persona que al poner y decir, a ver, mi identidad fundamental estriba en ser una madre amorosa. Entonces, ese es el valor fundamental que voy a privilegiar como tabla de partida de mi valoración sobre el mundo. Entonces, no estoy de acuerdo en que esa señora que se fue a Miami 3 años y dejó a sus hijos con su tía, pues llegue y sus hijos la quieran igual que a mí. No me parece. Ya, muy bien. Si esa persona ha puesto su valoración de la vida ética, moral, como punto de partida para su comprensión de los seres, quiere decir que entonces su concepto del yo, de su amor propio, de su propia dignidad, eso está por encima de un principio universal de tolerancia. Ese es el problema. Entonces, si la persona considera que algo individual está por encima de lo colectivo, ya tiene un problema de excesivo orgullo. Entonces, tendría que ser inseguro y tendría que ser orgulloso. Y esto, Cecilia, nos permite diferenciar la gran diferencia entre principio y valor. El principio, querida, es algo universal que va a permitir que los seres humanos podamos realmente tener una convivencia pacífica y elevar la calidad de los pueblos. La tolerancia es indispensable hoy, dentro de 100 años, la fue dentro de 500 y cuando se rompió causó grandes desastres en la historia del mundo y de la humanidad. En cambio, los valores sí son particulares. Entonces, ¿qué sucede? Usualmente en las sociedades los seres humanos ponen sus valores personales, familiares, sociales y culturales por encima de lo universal, que es el principio. De ahí que hay que formar a los seres más en principios que en valores. ¿Qué es lo que nos puede haber llevado a tener esta sociedad tan poco tolerante, ¿no?, como ya estamos viendo? El dogma fundamentalmente y la exacerbación de la individualidad, entendida la individualidad como la exaltación de la personalidad. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay seres, un sabio decía que hay seres que tienen personalidad, ¿no?, un rostro, una faceta de oro, pero tienen corazón de hierro. Mientras hay la inversa, hay personas cuya personalidad no es muy bonita, pero tienen corazón de oro. Entonces, ¿qué sucede? En esta sociedad hay una exaltación de la forma y la personalidad es la forma, porque la personalidad es una conjunción del temperamento y también del entorno, de lo que el entorno te ha dejado. Pero hay algo que existe y que está más allá inclusive de los factores de personalidad y es justamente la verdadera individualidad del ser que estriba justamente en su parte espiritual. En espíritu no debiera haber nunca ni discriminación racial ni sexual, simplemente, o sea, en espíritu ni siquiera hay diferencia sexual, no, o sea, no existe. No existe. Entonces, si los seres pudiéramos tener la capacidad de vernos unos a otros en la esencialidad de nuestra verdadera individualidad,
que es nuestro espíritu, no habría problemas de que por qué Cecilia usa algo que muestra el hombro, por qué la otra está cubierta, por qué el señor utiliza la ropa ajustada, por qué el otro viste suelto, por qué ese señor se casó 2 veces, por qué ese señor no se casó. No habría ese problema. Entonces, en tanto la sociedad no profundice en la verdadera esencialidad del individuo, que es su espíritu, y que ese espíritu se va formando en las experiencias del día a día, entonces el ser humano nunca va a poder percibir al otro ser humano y siempre tendrá un nivel de intolerancia, entendiendo que de alguna u otra manera, un poco la mayoría, todos tendemos a ser intolerantes, porque es un proceso. El niño chiquitito da muestras de las máximas intolerancias. Por ejemplo, no quiere que su mamá cargue a nadie más que él, porque considera que su valor como niño es el amor de su mamá. Claro. Claro, dice, mi valor es que mi mamá me quiera a mí. Quiere cargar a otro, no, a ti no. No tiene la tolerancia. En la medida que un ser humano va descubriendo que lo más importante de sí mismo no son sus valores morales, sino es su esencialidad, su espíritu, en esa medida el ser tiene la posibilidad de tener una comprensión. Y no hablo de comprender solamente otros puntos de vista, hablo inclusive de que esa tolerancia te permite estar más allá del dolor que la vida cotidiana te va dando por circunstancias de muerte, traición, claro, desengaño. Y la capacidad del perdón también, y la ¿no? capacidad que de perdón. A veces es tan difícil. Claro, porque entonces tú ves al otro y llegas a comprender que su intolerancia es fruto de su orgullo y de su rigidez. Y que también los errores de la otra persona pueden ser producto precisamente de esta intolerancia. Exactamente. Iris, nos tenemos que ir lamentablemente. Tú sabes que me quedaría horas de horas escuchándote. Gracias, Ceci. Es maravilloso, pero sí se me ocurre un tema para tu próxima visita, que es cómo educar a nuestros hijos en principios. Hablamos mucho de los valores, efectivamente, pero falta exacto este tema de los principios, que es tan importante. Muchas gracias, Iris. No, gracias a ti, Ceci, y a todo tu público. Gracias. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como ven, pues así vamos desprendiendo y van saliendo los temas. Así que no se olviden ustedes también de mandarnos sus sugerencias de temas a nuestro correo, que es bienporcasa@tvperú.gov.pe, y por supuesto también escríbanos a nuestro Facebook, que nos encuentran como Bien por Casa. Todas sus sugerencias siempre son bienvenidas y además que podemos estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Adiós.